Definición de fotosíntesis. La fotosíntesis es el proceso natural que realizan las plantas y algunos organismos para obtener energía a partir de la luz solar. Es lo que les permite alimentarse sin depender de otros seres vivos como los animales. A través de este proceso, las plantas logran transformar elementos del ambiente en nutrientes para sí mismas. Además, mientras realizan la fotosíntesis, las plantas generan oxígeno, lo que contribuye de manera fundamental a que haya aire respirable para los seres humanos y otros animales. ¿Cómo funciona la fotosíntesis? Pues todo empieza cuando las plantas capturan la luz del sol con un pigmento especial que tienen en las hojas. Este se llama clorofila y es lo que les da el color verde. Gracias a esa luz solar, las plantas pueden transformar el dióxido de carbono que toman del aire y el agua que absorben del suelo en glucosa, un tipo de azúcar que usan para crecer y obtener energía. La glucosa es como su alimento. Durante este proceso, las plantas también liberan oxígeno al aire, un gas que los seres humanos y los animales necesitamos para vivir. Por eso se dice que las plantas limpian el aire, ya que toman el dióxido de carbono y lo devuelven en oxígeno. En resumen, la fotosíntesis es como una fábrica que convierte la luz solar en energía para las plantas, mientras libera oxígeno, lo que hace posible que haya vida en la Tierra. Existen dos tipos de fotosíntesis, la fotosíntesis oxigénica y la fotosíntesis anoxigénica. La primera se caracteriza por la utilización de agua, H2O, para la reducción del dióxido de carbono, CO2, consumido. En este tipo de fotosíntesis no solo se producen azúcares útiles para el organismo, sino que también se obtiene oxígeno como producto de la reacción. Las plantas, las algas y las cianobacterias llevan a cabo la fotosíntesis oxigénica. Ahora sigue la fotosíntesis anoxigénica. Esta consiste en el que el organismo no utiliza agua para la reducción del dióxido de carbono, sino que aprovecha la luz solar para romper moléculas de sulfuro de hidrógeno o hidrógeno gaseoso. Este tipo de fotosíntesis no produce oxígeno y en cambio libera azufre como producto de la reacción. La fotosíntesis anoxigénica es llevada a cabo por las llamadas bacterias verdes y púrpuras del azufre, que contienen pigmentos fotosintéticos agrupados con el nombre de bacterioclorofilas, que son diferentes a la clorofila de las plantas. La ecuación de la vida. Tenemos el dióxido de carbono, que es un gas que las plantas obtienen del aire a través de pequeños orificios en sus hojas llamados estomas. Es como la comida que las plantas utilizan para crear su propio alimento. El agua es absorbida por las raíces de las plantas y transportada a las hojas. Es un ingrediente esencial para la fotosíntesis, ya que proporciona los electrones necesarios para el proceso. La luz solar es capturada por los pigmentos de las plantas, principalmente la clorofila. Esta energía es la que impulsa toda la reacción de la fotosíntesis. Y tenemos como producto la glucosa, que es un tipo de azúcar, y es el alimento de las plantas, es utilizado para crecer y realizar todas sus funciones vitales. Y tenemos al oxígeno como un subproducto, es un gas que se libera de la fotosíntesis. El oxígeno es esencial para la vida de la mayoría de los organismos, ya que lo utilizamos para respirar. Fases de la fotosíntesis. La fotosíntesis es un proceso bioquímico que ocurre en las plantas, algas y algunas bacterias, y que tiene como finalidad convertir la energía luminosa en energía química. Este proceso se lleva a cabo en dos fases, la fase luminosa y la fase oscura. Fase luminosa. La fase luminosa ocurre en los tilacoides de los cloroplastos y tiene como objetivo capturar la energía luminosa y convertirla en energía química. En esta fase se producen los siguientes eventos. 1. Absorción de la luz. La clorofila y los pigmentos capturan la energía luminosa. 2. Excitación de los electrones. La energía luminosa excita los electrones de la clorofila, los cuales son transferidos a un transportador de electrones.
3. Transporte de electrones. Los electrones son transportados a través de una serie de moléculas liberando energía química. 4. Síntesis de ATP. La energía química se utiliza para sintetizar ATP o adenosin-trifosfato, una molécula rica en energía. 5. Síntesis de NADPH. También se sintetiza NADPH, nicotamina, adenina, nucleótido fosfato reducido. Un portador de electrones. Fase oscura. La fase oscura ocurre en el estroma de los cloroplastos y tiene como objetivo convertir el dióxido de carbono en glucosa, utilizando la energía química almacenada en el ATP y el NADPH, producidos en la fase luminosa. En esta fase se pueden producir los siguientes eventos. 1. Fijación del COH2. El COH2 se combina con una molécula de 5 carbonos llamada ribosa bifosfato para formar un compuesto de 6 carbonos. 2. Reducción del CO2. El compuesto de 6 carbonos se reduce a glucosa utilizando la energía química almacenada en el ATP y en el NADPH. Regeneración de RVP. 3. La molécula de ribosa bifosfato se genera para que el ciclo pueda continuar. En resumen, la fase luminosa se encarga de capturar la energía luminosa y convertir en energía química, mientras que la fase oscura utiliza esa energía química para convertir el dióxido de carbono en glucosa. Ambas fases son esenciales para la fotosíntesis y se llevan a cabo de manera coordinada para producir la glucosa y el oxígeno que las plantas necesitan para crecer y desarrollarse. La importancia de la fotosíntesis. La fotosíntesis es muy importante para el proceso vital y central en la biosfera debido a múltiples razones. La primera y más evidente es que produce oxígeno, un gas indispensable para la respiración, tanto en el agua como en el aire. Sin plantas, la mayoría de los seres vivos, incluyendo el ser humano, sencillamente no podrían sobrevivir. Por otro lado, al absorberlo del medio circundante, las plantas fijan el dióxido de carbono, convirtiéndolo en materia orgánica. Este gas que exhalamos al respirar es potencialmente tóxico si no se mantiene dentro de ciertos límites. Por otra parte, también es de suma importancia que este es un principal mecanismo para capturar el dióxido de carbono de la atmósfera, lo que está relacionado con la disminución del calentamiento global. Y bueno, maestro, eso sería todo por el día de hoy. Esperamos que esta presentación haya sido de su agrado y pues no queda más que agradecer por su atención. Muchísimas gracias, tenga un buen día.